Buenas tardes. El día de hoy desarrollaremos el taller número 1 de programación. Nuestro grupo lo conforman Santiago Zorrilla Huaca, Juan Manuel Franco Sánchez, Jorge Edwin Lazo Rosas y quienes habla Daniel Felipe Escalante Salcedo. En este taller se dan diferentes temáticas y diferentes procesos para llegar a la solución más concurrente posible. Dentro de las temáticas desarrolladas, encontramos tablas de verdad, diagrama de estados, diagrama de flujo, ecuaciones de estados, álgebra de Boole, montaje de máquinas de estados, sistema binario, hexadecimal, decimal, con base 8 y 4. Todas estas temáticas tienen una alta importancia en el ámbito de la programación directamente, pues a que, como podemos evidenciarse, al montaje de máquinas de diversas estructuras y así diversos procesos que en la actualidad tienen un uso demasiado alto. Bueno, siguiendo con el trabajo, vamos a empezar a hacer la parte número uno, que pues, nos dice f cualquiera de 2 es igual a la suma de estos números, 2, 6, 12 y 14. Nos piden expresar esta operación de la tabla de verdad en la álgebra de Boole y dibujando el circuito. Entonces, la tabla de Boole consiste de los términos. Vamos a tomar estas tres letras, dado que pues, los números que vamos a manejar son, pues, bueno, los términos que vamos a manejar va a ser hexadecimal, entonces necesitamos grupitos de 4. Y pues el f cualquiera, ya vamos a explicar qué es. Entonces en los términos vamos a poner desde el 0 hasta el 15, esto pues dado que pues tenemos el número 14, entonces le sumamos uno más. Entonces, bueno, según la tabla de Boole, ustedes las pueden buscar por internet y van a ver que les va a aparecer ya sea o 3 o 4, los números van a ser los mismos, no va a cambiar. Entonces, vamos a ver que el 0 significa en tabla de Boole sería, bueno, o en número binario sería 0, 0, 0, 0. El número 1 pues al final termina en 1, el número 2 sería 0, 0, 1 y 0. Esta parte que estoy seleccionando sería la de los números binarios y pues estos términos serían pues las unidades. Bueno, como nos están pidiendo que sean los números, o bueno, los términos 2, 6, 12 y 14, vamos a poner en f cualquiera un 1 en estos términos. Podemos ver que acá en el término 2, pues le pusimos un 1, igual acá en el 6, igual acá en el 12 y finalmente en el 14. Entonces, ¿qué vamos a pasar a hacer? Vamos a mirar en qué letras de las que están acá, de los números binarios, tenemos un 1. Digamos, si hay una X en el 1, digo, perdón, si en la X hay un 1, pues vamos a poner la letra normal. Y donde no haya un 1, le vamos a poner not. En este caso, pues no vamos a solamente en los términos que nos están viendo, en el 12, en el 6, en el 12 y en el 14. Entonces nos ubicamos en el término 12, digo en el 2, perdón, y vamos a ver. Entonces, vemos que la X ni la Y tienen el número 1. Entonces vamos a hacer not, haciendo referencia a que no lo tiene, not X por not Y por acá que vamos a mirar. Vemos que el término Z sí lo tiene. Entonces escribimos la Z normal, haciendo referencia de que sí tiene el 1. Y finalmente pues vemos que el W no tiene este término. Entonces ponemos not W. Ahora pasamos al término número 6 y verificamos. Entonces vemos que el X no tiene, el Y sí, el Z sí y el W no. Entonces ponemos not X por el Y nos está diciendo que sí, entonces por lo tanto vamos a quitar este not. El Z nos está diciendo que también lo tiene, entonces por lo tanto vamos a dejar la Z igual. Y la W pues nos está confirmando que no la tiene, entonces ponemos not W. Vamos para el término número 12, verificamos. Observamos que la X, la Y sí lo tiene, y la Z y la W no lo tienen. Entonces ponemos X por Y por, dijimos que la Z no la tiene, entonces not Z por not W, ya que la W tampoco lo tiene. Finalmente, en el término número 14, vemos que
tanto la X como la Y como la Z los tienen, y la única que no la tiene es la W. Entonces vamos a escribir las letras iguales. Entonces X por Y por, vamos a escribir esto igual. Entonces borramos acá este not porque la Z sí lo tiene y la W no lo tiene. Listo. Entonces ahí vemos que está correcto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos están diciendo que la fórmula general es f cualquiera 2, la suma de estos términos. Entonces vemos que la suma de estos términos, el término como tal general de esto sería, del término 2 sería not x por not y, z not w. Entonces, vamos a combinar estas celdas y les voy a mostrar. Entonces ponemos acá f cualquiera de 2 es igual a la suma de esto, que sería la expresión o bueno, la ecuación del término 2, control V, más la expresión del término 4, más la expresión del término 12, y finalmente pues más la expresión del término número 14. Listo. Entonces, para los que tengan duda, hacemos esto dado que pues nos está diciendo que es la suma de estos términos. Bueno, entonces sería esta parte. Ahora, ya terminamos la primera parte que nos están diciendo que es la tabla de verdad de álgebra de Boolean. Ahora nos están pidiendo el dibujo del circuito. Entonces, voy a mostrarles cómo es el número del circuito. Tengamos en cuenta lo de not X, not Y, Z y not W. Para los circuitos vamos a constar con dos circuitos. Un circuito general, mostrándolo acá por decirlo así. Por decirlo así, el circuito general tiene el nombre de circuito con puertas lógicas AND, que sería este que se está mostrando al principio. Y este que se está mostrando al final, que es un poquito más simplificado, se llama puente lógica digital. Entonces vamos a mostrarles. Entonces vemos que acá está NX haciendo referencia a not X. Y vemos que, digamos, acá está primera parte, perdón. Vamos a con el marcador para que se vea. Esta primera parte de acá sería el término 2, como lo estamos seleccionando. ¿Sí? Sería el término 2. Y digamos, si tienen dudas de por qué aparece NX, NY, Z o NW, el N, vuelvo a repetir, hace referencia al NOT. Entonces podemos ver acá en la tabla de Excel que tenemos NOT X, NOT Y, Z y NOT W. Entonces, miramos acá y vamos a ver qué dice eso. Entonces, NOT X, NOT Y, Z y NOT W. Este circuito pues está conformado por un dispositivo que se llama 7408. De estos vamos a utilizar tres dispositivos de estos para hacer la formación de un solo término. ¿Sí? Entonces acá ya tenemos el término número 2 que nos está indicando, dado que son los términos 2, 6, 12 y 14. Entonces tengamos en cuenta estas expresiones que también vamos a hacer en el dibujo. Entonces podemos ver not X, Y, Z y not W que hacen referencia al término 6. Vamos a ver también el término 12 que tiene ya X, Y, not Z y not W, todas conectadas a este término. Y finalmente el término número 14. Entonces X, Y, Z y W. Digo, not W, que es la que no teníamos. Entonces, ya pasando al segundo circuito, que es el que tenemos acá. En este circuito, a diferencia de los otros, podemos ver que, digamos, este dispositivo, en la parte de acá, es recto. Acá es como punteado, como ondulado y punteado. Entonces, ¿esto qué nos va a hacer referencia? Va a ser como la simplificación ya de los términos. O sea, acá estamos mostrando como tal cuál es el proceso de todo el término y acá vamos a mostrar el conjunto de términos. Entonces, vamos a poner en cada, por decirlo así, voy a nombrarlo así, cada patica que tiene acá,
sería cada término que va a haber. Entonces, término 2, término 6, y eso conforma a un dispositivo. Vamos a coger otro dispositivo que tiene el nombre 7432, donde donde van a ir los otros dos términos, entonces el término 12 y el término 14. Y para mostrarles finalmente, estos van a ir conectados a otro dispositivo que va a ser el mismo, pero este ya para mostrar finalmente la salida. Cordial saludo, les habla Daniel Felipe Escalante Salcedo. Vamos a dar solución al segundo punto del taller número 1 de programación, el cual nos dice montaje máquina de estados, contador 1357 con x igual a 0 y 7531 con x igual a 1. Debemos representar su respectivo diagrama de flujo, su tabla de estados, sus ecuaciones de estado con flip-flop tipo D. Bueno, inicialmente el paso es realizar nuestro diagrama de estados. Para este diagrama de estados vamos a hacer una representación por medio de círculos y flechas, como pueden evidenciar aquí. Dentro de los círculos van a ir nuestros contadores y en este caso establecimos unos indicadores los cuales representamos con letras A, B, C y D. Cada letra acorde a un contador. El contador de 1 lo representamos con la letra o el indicador A, el de 3 con B, el de 5 con C y el de 7 con D. Después tenemos que hacer las respectivas conexiones de acuerdo al valor que tome nuestra variable, en este caso X. La primera, con X igual a 0, la representamos con flechas verdes. Podemos ver que aquí nos dicen de 1 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7. Y en nuestro caso, con las flechas verdes, podemos ver que de 1 o el indicador A pasa a 3 o el indicador B, de ahí pasa a 5 o el indicador C y de ahí pasa a 7 o el indicador D. Después continúa hacia 1 o el indicador A. Y con respecto a cuando la variable toma el valor de 1, es decir, que x es igual a 1, lo representamos por medio de flechas moradas. Inicialmente podemos ver que de 7 se pasa a 5, de 5 se pasa a 3, de 3 se pasa a 1 y de 1 va directamente a 7. Y así queda representado nuestro diagrama de estados, el cual tiene una alta importancia para llegar a establecer las ecuaciones de entrada, la realimentación, las ecuaciones de salida, etc. Además, es un paso fundamental para que quede más factible nuestro diagrama de flujo. Bien, después vamos a realizar nuestro diagrama de flujo. Nuestro diagrama de flujo consta de diferentes figuras geométricas. Podemos evidenciar que, que tenemos un rectángulo, el cual nos está representando el estado. Aquí podemos ver que es A, B, C y D. De ahí pasamos a un círculo que es el que nos está representando la acción. Es decir, podemos correlacionarlo con nuestros contadores. 1, 3, 5 y 7. Y la tercera figura, el rombo, nos representa la sección o la decisión. Con esto, la palabra nos dice que se está tomando una decisión si va hacia el valor de la variable cuando está en 0 o cuando está en 1. Entonces, podemos ver inicialmente cuando x es igual a 0, que lo representamos con las letras verdes. Podemos ver que estamos en la sección del estado de A y su rombo nos está dando la decisión de que pasamos al estado B, cuando x es igual a 0. Después, el rombo de B directamente nos da la decisión de que se está pasando a C. El rombo de C nos está dando la sección o decisión de que se está pasando a D. Y el rombo sección de D nos está diciendo que se está yendo a A. Igualmente se da con X cuando es igual a 1. Las mismas características y el mismo proceso se acomoda a la decisión, sección, acción y estado que estemos trabajando. Posterior pasamos a realizar nuestra tabla de estados. Entonces, en nuestra tabla de estados vamos a poner primero los estados que nosotros establecimos, en este caso A, B, C y D, acorde a nuestros contadores, claramente. Primero, podemos ver que aquí tenemos X igual a 0. En esta vamos a poner, en esta columna vamos a poner
el lugar hacia donde se dirige nuestro estado cuando equivale a x igual a 0. Entonces podemos evidenciar que de A pasamos a B, por lo tanto va B. Podemos ver que de B pasamos a C, por lo tanto va C. Podemos ver que de C pasamos a D y pues iría D. Y de D pasamos a A. Aquí está evidenciado. Y ahora cuando x es igual a 1. Cuando x es igual a 1 podemos ver que de A pasamos a D, de B pasamos a A, de C pasamos a B y de D pasamos a C. Y con respecto a las salidas, en las salidas vamos a poner los valores pertinentes de nuestro estado correlacionado con los contadores. Podemos ver que el estado A equivale a nuestro contador 1. Por eso lo representamos de este modo. Podemos ver que nuestro estado B equivale a nuestro contador 3. Podemos ver que nuestro estado C equivale a nuestro contador 5. Igualmente que nuestro estado D equivale al contador 7. Después de haber realizado nuestra tabla inicial de estados, pasamos a dar el fundamento básico para llegar a poder formular nuestras ecuaciones de entrada, nuestra realimentación y nuestras salidas, y así dar el correcto funcionamiento y montaje de nuestra máquina de estados. En la primera columna podemos ver los estados. En la segunda columna podemos ver que dice Q1 y Q2. Este Q1 y Q2 van a representar directamente las bits o los valores que van a tomar nuestros estados, en este caso, todo correlacionado con una temática fundamental que son los números binarios. Entonces, en A tomamos Q1 como 0 y Q0 como 0. En B tomamos Q1 como 0 y Q0 como 1. En C tomamos Q1 como 1 y Q0 como 0. Y en D tomamos Q1 como 1 y Q0 como 1. Listo, después de eso, entonces vamos a establecer los valores de Q1 más y Q0 más, tanto para nuestra variable cuando es igual a 0 como cuando es igual a 1. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, comenzamos entonces con nuestro estado A. Podemos ver que nuestro estado A en nuestra tabla inicial, cuando x es igual a 0, equivale a B. Por lo tanto, vamos a poner su representación directa en los números binarios o como tal en Q1 y Q0. Entonces podemos ver que A en x igual a 0 es B y B equivale a 0 y 1. Aquí ponemos 0 y 1. Podemos ver que nuestro estado B equivale a C y C es igual a 1 y 0. Entonces ponemos 1 y 0. Consecutivo, podemos ver que C, nuestro estado C, en x igual a 0, equivale a D, y D es igual a 1 y 1. Finalmente, podemos ver que nuestro estado D en x igual a 0 es A, y A equivale a 0 y 0. Por lo tanto, los ponemos aquí. Listo, ahora vamos a encontrar nuestro Q1 más y nuestro Q0 más con base a nuestra variable cuando toma el valor de 1. Entonces podemos ver que nuestro estado A es igual a D y D equivale a 1 y 1. Así que aquí iría el 1 y el 1. Podemos ver que nuestro estado, cuando X es igual a 1, nuestro estado B, es igual a A. Por lo tanto, A equivale a 0 y 0, entonces aquí pondríamos 0 y 0. Ahora vamos con nuestro estado C, en X igual a 1 equivale a B, y B es igual a 0 y 1, ponemos 0 y 1. Finalmente, nuestro estado D en X igual a 1 equivale a C, y C toma los valores de 1 y 0, por lo tanto sería 1 y 0. Perfecto. Después de haber realizado como tal nuestros primeros pasos y haber completado nuestros primeros espacios de nuestra tabla indicadora para las ecuaciones de entrada, para la realimentación, ecuaciones de salida y como tal para dar el correcto funcionamiento y para poder establecer correctamente nuestra máquina de estados, pasamos a dar los valores de nuestras salidas. Nuestras salidas están representadas por números binarios directamente. En este caso nos estamos basando
En hexa porque estamos trabajando con nuestros estados específicos, los cuales son 4, por lo tanto, pues irían los 4 números. Entonces, podemos ver que nuestra primera salida nos dice que es 1. Entonces, al ser 1, tiene una representación en nuestro sistema binario hexa de 0, 0 y 1. Aquí podemos verlos, 0, 0, 0 y 1. Aquí los podemos evidenciar. Listo. Ahora con nuestra salida equivalente a 7, a 3, perdón, con nuestra salida equivalente a 3. Esta en nuestro sistema equivale a 0, 0, 1 y 1. Aquí lo podemos ver remarcado. Posterior con nuestra salida 5, la cual equivale a 0, 1, 0 y 1. Aquí la podemos ver remarcada. Finalmente, nuestra salida equivalente a 7, la cual se representaría con 0, 1, 1 y 1. Aquí lo podemos ver establecido. Después de haber completado nuestra tabla de estados y haber obtenido los valores requeridos para así fundamentar más fácil nuestras ecuaciones de entrada y nuestra realimentación, al igual que las de salida, pasamos a dar solución a estas o como tal a fundamentarlas. Bien, inicialmente respecto a nuestras ecuaciones de entrada. Nuestras ecuaciones de entrada van a ir directamente correlacionadas a nuestro Q1 y Q0. Aquí se los voy a remarcar. A nuestro Q1 y Q0. Entonces podemos evidenciar que en A tenemos en Q1 0 y en Q0 0. Por lo tanto, pondríamos que en nuestra ecuación que A es igual a not Q1 y not Q0. Estos not hacen referencia a que se está dando por 0. En el caso de que se estuviera dando por 1, pondríamos simplemente Q y el 0 o el 1 respectivo del que estemos trabajando. Aquí podemos evidenciar eso. En nuestro estado B, la ecuación está dada por not Q1, porque podemos ver que en el Q1 hay un 0. Y ponemos por Q0, ¿por qué? Porque ahí sí tenemos un 1. Por lo tanto, no se establece el not. Continuamos con nuestra tercera ecuación respectiva al estado C, que es igual a Q1 por not Q0. Q1 porque aquí podemos evidenciar que está el 1 cuando equivale a Q1. Y not Q0 porque pues cuando estamos en Q0 pues se da el 0, por lo tanto se establece el not. Finalmente nuestra ecuación número 4, la ecuación D, que equivale a nuestro estado D. Podemos ver que hay un 1 y un 1, tanto en Q1 como en Q0. Entonces, lo representaríamos Q1 por Q0. Después de tener nuestras ecuaciones de entrada, damos paso a realizar nuestras ecuaciones de realimentación. Para nuestras ecuaciones de realimentación, tendríamos un D1 y un D0. Estos D1 y D0 los vamos a correlacionar directamente con el Q1 más y con el Q0 más, dependiendo del valor que tome nuestra variable X. Entonces aquí podemos evidenciar que cuando X es igual a 0, Q1 más tiene su respectivo de 1. Cuando X es igual a 0, en Q0 más tenemos nuestro respectivo de 0. Cuando nuestra variable toma el valor de 1, Q1 más se está dando también por el de 1. Y cuando X es igual a 1, en Q0 más tenemos el de 0 respectivo. Entonces iniciamos fundamentando la ecuación del D1 con los valores que tenemos en nuestra tabla. Inicialmente pondríamos not X por, y podemos ver en nuestra primera columna de cuando X es igual a 0 con Q1 más, que se tiene B más C. ¿Por qué se tiene B más C? Porque podemos ver que donde hay un 1 en Q1 más, equivale directamente al B y al C. En A y en D tenemos 0, por lo tanto estos no se pondrían, pero en B y en C tenemos los unos. Entonces B más C. Más vamos a nuestro otro D1 respectivo y tendremos que establecer dónde están los unos presentes. Podemos ver que el primer 1
es respectivo a nuestro estado A y el segundo 1 que vemos en el D1 es equivalente a nuestro estado D. Por lo tanto, ponemos A más D. ¿Sí? Y eso nos daría como tal el resultado de nuestra primera ecuación de realimentación. Con respecto a nuestra segunda ecuación de realimentación, podemos ver que en la primera parte, en nuestra primera variable, cuando x es igual a 0, el D0 se posiciona directamente en el Q0 más y este tiene los unos ubicados en el estado A, aquí lo podemos evidenciar, y en el estado C, aquí lo podemos evidenciar. Por lo tanto, ponemos A más C. Ahora más X, claramente, ahora respectivo a nuestro otro de 0, el cual está presente en X igual a 1, Q0 más. Y podemos ver que, de nuevo, el 1 está presente en el estado A y también está presente en el estado C. Por lo tanto, pondríamos A más C también. Como vemos que ambos tienen A más C, pues claramente equivaldría a un solo A más C. Aunque claramente la primera notación también es completamente válida, pero pues podríamos darle otra notación un poco más resumida. Puesto que en ambos de 0 tenemos el A más C. Finalmente, con nuestras ecuaciones de salida. Para nuestras ecuaciones de salida también tendremos presente nuestro sistema de ceros y unos. Entonces, en el S3 podemos ver que en los 4 estados tenemos 0. Por lo tanto, S3 será igual a 0. Posterior podemos ver que nuestra segunda salida tiene 0 en el estado A, 0 en el estado B, 1 en el estado C y 1 en el estado D. Por lo tanto, pondríamos en nuestra salida 2, en nuestra ecuación de salida 2, donde esté presente el 1. Podemos ver que el 1 está presente en el estado C y en el estado D. Por lo tanto, pondríamos C más D. Posterior pasamos a nuestra salida 1 y podemos ver que el 1 está presente en nuestro estado B y el otro 1 está presente en nuestro estado D. Por lo tanto, pondríamos B más D. Finalmente, en nuestra salida 0 podemos ver que el 1 está presente en todos los estados. Entonces, pondríamos en nuestra salida 0 claramente la suma de todos estos estados. Finalmente, después de tener nuestras ecuaciones de entrada, nuestras ecuaciones de realimentación, nuestras ecuaciones de salida, nuestra tabla de estados como tal completamente dada, nuestro diagrama de flujo y nuestro diagrama de estados, se puede dar el montaje de la máquina de estados. Claramente, esto tiene que realizarse por una graficación de términos, siendo concurrentes con todos los valores encontrados. Es importante resaltar la importancia del diagrama de estados y el diagrama de flujo para así llevar a cabo nuestra tabla de estados pertinente. Y claramente se denota la importancia de la tabla de estados para así llegar a las ecuaciones respectivas y así dar el correcto montaje de nuestra máquina de estados. Mi nombre es Jorge Lazo y continuando con el trabajo, el punto número 3 consiste en cambiar de base 2 el número 100001010100001 a base 4, 8, hexa y decimal. Y además, cambiar el número 123 en base decimal, pasarlo a base binaria. De esa manera, comienzo con el número en base 2 para pasarlo a base 4. Para realizar dicho procedimiento, lo que se hace es armar grupitos de 2 para irlos convirtiendo a base 4. En este caso tenemos que este número en posición sería 1 por 2 elevado a la 0, que sería igual a 1 por 1. Y 1 por 1 me da 1. Más este número que sería 0 por 2 elevado a la 1, es decir, 0. Y 0 más 1 me da 1. A continuación, armamos el siguiente grupito de 2 que corresponde al 0, 0. Y cualquier número multiplicado por 0, pues me va a dar 0. Por ende, la siguiente posición sería 0. El siguiente grupito estaría formado por el 0, 1.
Hacemos el mismo procedimiento del grupo número 1 y nos daría 1. El siguiente grupo también corresponde a 0, 1. Y si hacemos el mismo procedimiento sería 1 por 2 a la 0 me daría 1 por 1, 1, más 0, 1. El siguiente grupo está formado por los mismos dígitos, lo que significa que nos va a dar también 1. El siguiente grupo está formado por ceros, lo que significa que nos dará 0 el siguiente dígito. Y el último grupo está formado por 1, 0, que corresponde a 0 multiplicado por 2 a la 1, sería 0 por 1, 0, más 1 multiplicado por 2 a la 1, que sería 2 por 1, 2. Lo que significa que el número dado en base 2 es igual a 2.011.101 en base 4. De esa manera tenemos la conversión o la equivalencia del número en base 2 a base 4. Continuando con el ejercicio, tenemos el mismo número en base 2, pero se va a pasar a base 4. En este momento, para trabajar, lo vamos a pasar a base 8, perdón. Y de esa manera lo que hacemos es armar grupos de 3 dígitos. Acá se hace el mismo procedimiento. 1 multiplicado por 2 a la 0, más 0 multiplicado por 2 a la 1, más 0 multiplicado por 2 a la 2. En ese orden de ideas, acá nos daría 1 por 1, 0 por 2 nos daría 0 y 0 por 4 nos daría 0. Si hacemos la suma, nos daría, en este caso, 1. A continuación, se arma el grupito de otros 3 dígitos, que serían los siguientes, y tenemos el mismo procedimiento. 0 multiplicado por 2 a la 1 me da 0. 1 multiplicado por 2 a la 1 me daría 2. Si hago la respectiva suma, acá también nos daría 0. 0 más 2 más 0 me da 2. Luego armo el siguiente grupito de 3 dígitos. En este caso se hace la misma conversión. 1 multiplicado por 2 a la 0 sería lo mismo que decir 1 por 1, 1, más 0 por 2 a la 1 me daría 0, más 1 multiplicado por 2 a la 2 me daría 4. Y 4 que nos da en este cajoncito más este 1 me daría 5. Luego se organiza el siguiente grupo de 3 dígitos. En este caso todos son ceros, nos daría 0 al multiplicar cualquier número por 0. Y por último nos queda el último grupito de 2. En este caso sería, para allá el siguiente número, 0 multiplicado por 2 a la 0 nos daría 0 por 1, 0, más 1 multiplicado por 2 a la 1 nos daría 2 por 1, 2. En ese sentido tenemos que el número dado en base 2 es igual a 20.521 en base 8. Luego vamos a convertir el mismo número en base 2, se va a pasar a base hexa. Y para este caso lo que hacemos es armar grupitos de 4. Entonces el primer grupito de 4 estaría formado por 0, 0, 0, 1, lo que significa que cualquier número multiplicado por los 3 primeros me da 0, y este 1 multiplicado por 2 a la 0 me daría 1, 1 por 1, 1. Armamos el siguiente grupito de 4 dígitos, y en este caso tendríamos que 2 a la 0 multiplicado por 1 sería 1 por 1, 1, más 0 multiplicado por 2 a la 1 me daría 0, más 1 multiplicado por 2 a la 2 me da 4, más 1 me daría 5. El siguiente numerito de 4 sería 0, 0, 0, 1, y si miramos es el mismo del primer grupo, lo que significa que acá nos daría 1. Y nos quedaría un último grupito de 2 dígitos. En este caso sería 1, 0, es decir, que esto nos daría 0, y acá 2 a la 1 multiplicado por 1 nos da 2. Así tendríamos que el número dado en base 2 es igual a 2151 en base hexa. A continuación,
voy a pasar el mismo número de base 2 a base decimal. Y para eso lo que voy a hacer es multiplicar. Voy a multiplicar las dos columnas que están acá filas que están acá señaladitas, de tal manera que se pueda sumar dichos productos. Esta segunda fila corresponde a las potencias de 2 en base 10. Entonces, este 1 es 2 a la 0, este 2 es 2 a la 1, este 4 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4 y así sucesivamente. Y para obtener el resultado final lo que hago es multiplicar esta casilla por esta otra casilla. Repito dicho procedimiento para todas las casillas de acá debajito. Y después de eso, lo que hago es sumar dichos valores. Cuando yo sumo los valores que he obtenido, concluyo que el número dado en base 2 es igual a 8529 en base 10. Después de esto, lo que se va a hacer es la segunda parte, que corresponde a encontrar la equivalencia del número 123 en base 10, pasarlo a base decimal. Y para eso se hace algo muy similar y es sumar cada una de las casillas que vaya multiplicando. En este caso voy a multiplicar 1 por 64, que me daría 64. Y en la siguiente casilla hago exactamente lo mismo, la siguiente casilla, lo mismo. En este caso, la casilla acá va a ocupar el 0, el 1 y el 1. De tal manera que hago las multiplicaciones respectivas y al realizar esas multiplicaciones respectivas, realizo ahora la suma de esos resultados, lo cual me tiene que dar 123. En ese orden de ideas, me estaría diciendo que el número 123 en base 10 corresponde al número 111011 en base 2. Y de esta manera se ha terminado el ejercicio número 3. Se les agradece la atención prestada y quedamos atentos a cualquier comentario o sugerencia para mejorar. Muchas gracias y que estén muy bien.